¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo de siempre, Martín Vega Torres, desde mi natal Panamá. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje. El mismo lo he extraído de mi libro titulado Levántate, que sé que muchos de ustedes ya conocen. Nunca es tarde, la dicha siempre es buena. No es que no puedas, es que así lo has creído. He preparado un breve vídeo con el mensaje que quiero compartirles hoy. El mismo lo extraje del capítulo 5, un fragmento del capítulo 5 de este libro, titulado La voz de Dios hablándote. Les invito a que se mantengan, escuchen el mensaje. Al final estaré compartiendo con ustedes una reflexión en torno al mismo, que espero sea de su total agrado. Mediante una analogía quiero mostrarte algo. Se trata de un individuo X, sin distinción de género, edad, condición social y demás datos demográficos. ¿Por qué? Porque esa persona puede ser cualquiera de nosotros. Imagínate que ese sujeto tropieza, ahora imagina que aquel eres tú y estás cayendo por primera vez en un profundo pozo. Imagínate que la experiencia está siendo aterradora, angustiante, desesperante, y a medida que vas cayendo, quizás por tu mente han cruzado todo tipo de pensamientos pesimistas, de impotencia, de mucho temor por lo que está sucediendo y lo que vendrá. Puede ser que pienses que de esta no saldrás, que es imposible para ti salir del fondo de ese pozo, que no tienes la capacidad para poder salir de allí. Puede ser que pienses que no recibirás ayuda de nadie y allí te quedarás. De pronto, después de pasar mucho tiempo en medio de esa angustia y desesperación, entre llantos y gritos de auxilio, en medio de esa oscuridad, llegas a un estado de postración y seguidamente estás sintiendo sosiego, quizás producto del abatimiento, y estando en este estado cedes y te apaciguas. El acto de apaciguarte precede al milagro y por un momento, por un instante, cruzó por tu mente un pensamiento esperanzador, mismo que te tranquilizó, por el cual sentiste, aunque fuese por un breve instante, un sentimiento de paz inexplicable. En ese preciso momento, un ápice de claridad está surgiendo directamente de tu ser interior, desde ese bienestar innato del que te he estado hablando, que además de ser bienestar puro, es espiritual, al que yo le he llamado mi yo intocable. Muy bien, ahora volvamos al fondo del pozo, porque aún no hemos salido de él. También recordemos que hemos experimentado un momento de tranquilidad, una revelación, un instante de iluminación, y en medio de esa angustia, de alguna forma u otra, sentimos que es posible salir adelante. Esta recursividad, esa resiliencia que hay en cada uno de nosotros se manifiesta. Entonces, en medio de esa oscuridad, tratas de levantarte, incorporándote y buscando entre las paredes de ese pozo, a ciegas, pero con una guía innata, esa brújula interior, esa voz intuitiva que va más allá del intelecto, porque es sabiduría proveniente de ese ser espiritual que en esencia eres y que es parte de la gran mente universal, de esa inteligencia infinita. A esa voz yo le llamo la voz de Dios. Es la voz de tu ser superior hablándote, llamándote. Es como ese haz de luz penetrando en medio de la oscuridad a través de las paredes de aquel profundo pozo. Y la invitación que te hago ahora es que cuando estés en medio de la oscuridad de aquel pozo, en medio de esa tribulación, de esa angustia, de esa desesperación, en medio de aquel miedo, de ese dolor o de algún sufrimiento, y surja de ti esa sabiduría que ya te fue dada, cuando ese haz de luz penetre las paredes de aquel pozo en medio de aquella oscuridad, tómalo, aférrate a él. Es la voz de Dios hablándote. En este momento, mientras escribo estas líneas en medio de la noche, hago una pausa y con lágrimas recorriendo mi rostro, levanto mis manos y la mirada al cielo. Reflexiono y doy gracias a la sabiduría infinita que es Dios por la dicha que estoy sintiendo. He aquí, una vez más, la voz de Dios manifestándose. A esa guía es a la que me refiero. Guía que podrás encontrar en lo más recóndito de tu ser. Surge desde adentro de tu ser, porque está ahí y siempre ha
estado para guiarte en el camino de la vida. Me pregunto y te exhorto a que te hagas la misma pregunta. ¿Por qué de pronto siento dicha? ¿Por qué de pronto siento, aún en medio de circunstancias adversas, que todo está y estará bien? ¿Por qué hay esperanza? ¿Por qué siento ese bienestar, aunque sea solamente por un breve periodo de tiempo, tal vez muy breve? Y me respondo, porque nunca se ha ido, nunca se ha perdido, siempre ha estado, es parte de nuestro ser esencial eternamente. Te invito a reflexionar en torno a esta afirmación. En la medida que notemos esto, cuando volvamos a caer en aquel pozo oscuro y profundo, y con esta analogía aludo a todas esas veces en las que nos hemos encontrado en situaciones difíciles, como la pérdida de un trabajo, el fallecimiento de un ser querido, el final de una relación amorosa, en la enfermedad, viviendo penurias por falta de dinero, por haber caído en el abismo de las drogas o el alcohol y sentir que no hay manera de salir de él, o quizás por el caos que significa el vivir la experiencia de un accidente vehicular considerable, y hasta inclusive en cualquier tipo de circunstancias adversas más comunes y que sentimos que nos generan malestar, angustias, pesar y tristeza. Nos deprimen. Esta vez vivirás la experiencia de una manera distinta. ¿En qué sentido? En el mismo en que al tener conciencia de lo que está aconteciendo, al haber notado que tu bienestar es innato, que eres un ser de luz, escucharás la guía de la sabiduría infinita en ti a través de un momento de intuición, quizás al escuchar las palabras de reflexión de algún amigo, quizás al leer las líneas de un libro como el que tienes entre tus manos en este momento, posiblemente al estar viendo una película en el cine o viendo una serie de algún servicio pagado de streaming sentado en el sofá de tu casa, inclusive estando en la parada del transporte colectivo esperando el autobús de la ruta felicidad. En cualquier momento y lugar ocurrirá esa experiencia de iluminación o revelación, aún estando en medio de una circunstancia adversa como las que hemos mencionado anteriormente. Todos los seres humanos estamos en disposición de vivir este tipo de experiencias de iluminación, porque todos somos parte de la esencia espiritual de la sabiduría infinita que es Dios. Todos somos seres de luz con un potencial infinito. Entendámoslo o no, creámoslo o no, estos son principios que rigen la experiencia humana y por medio de los cuales la vivimos. En la medida que nos mantengamos en esta línea de entendimiento, que no peleemos contra la vida y más bien le permitamos su fluir, en la medida en que no nos anclemos a pensamientos de inseguridad mismos que nos atan a creencias limitantes, y en la medida en que nos reencontremos con la guía de la sabiduría infinita que es Dios en nosotros, más seguidamente podremos notar esos episodios de iluminación o revelación de los que te he hablado. Cuando escribí este libro, lo hice motivado por un fuerte deseo muy innato en mí. Ese deseo de ser contribución que siempre me ha caracterizado desde muy niño. Ese deseo de compartir un mensaje de fe y esperanza y al mismo tiempo empoderante. No recurrí ni me basé en historias de terceros necesariamente. Tampoco me hice de herramientas tecnológicas de inteligencia artificial para crear una historia. No. Lo hice basado en mi experiencia, en mi propia historia. Es por ello que me identifico con cada una de las palabras contenidas en el mensaje que he compartido en este libro. Y hoy he querido enviar este mensaje de reflexión en torno a este capítulo, en torno al fragmento de este capítulo, porque sé que así como yo, muchos de ustedes en el pasado y en el presente estamos pasando por situaciones difíciles. Situaciones, experiencias que nos impactan muy fuertemente, que nos deprimen, que nos angustian, nos desesperan. Situaciones como las que menciono en el libro, la pérdida de un trabajo, que suele suceder, lo que nos afecta tremendamente en el aspecto económico. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos ahora? Voy a hacer un énfasis aquí en personas de 40 años y más, 40, 50, 60. El mensaje es para todos, pero ¿qué pasa con estas personas de cierta edad?
que han entregado toda su plenitud a una empresa, por ejemplo, a un empleador, y de pronto pierden su trabajo, muchas veces por situaciones ajenas a sus capacidades, porque son personas con gran potencial y gran capacidad aún para mantenerse activos en el mercado. Eso les afecta terriblemente, sobre todo en una época como esta. Sin embargo, te digo, alude a tu fuerza interior. Ten por seguro que ahí está. ¿En algún momento has sentido, en tu momento de angustia y desesperación, esa voz, esa intuición que te dice que aún, a pesar de todo esto, estás y estarás bien? Como lo digo en el libro, es la voz de Dios hablándote. Te lo digo con total certeza. Y sí, la situación estaba aconteciendo y puede ser que volvamos nuevamente a retrotraernos y caer en el pensamiento que nos invade y nos llena de angustia y desesperación. Pero una vez más, ahí está, es el haz de luz que se cuela entre las paredes de esa situación difícil que estás viviendo. Te invito, agárrate, hazte de ese haz de luz que es la guía divina que te indica cuál es el camino. Te invito a que reflexiones en torno a este mensaje. Situaciones como esta y otras que todo ser humano vive en esta experiencia humana son situaciones que debemos vivir para nuestra evolución. ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo la afrontamos? Ahí está la respuesta. Somos hijos del Padre Celestial. Somos hijos de Dios. Y por ende, nunca estamos solos. Sí, en momentos podemos sentirnos abatidos. Pero te digo, vuelvo a reiterarlo, somos seres de luz y estamos llamados a levantarnos y a seguir adelante. Si este mensaje que he compartido contigo hoy, o parte de este mensaje o algo ha resonado en ti, te invito a reflexionar en torno a esto. También te invito a que compartas conmigo acá en la caja de comentarios. Compartamos, sigamos en esta conversación. Debes recordar y tener presente siempre que somos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Y agrego, como lo menciono en las primeras líneas de mi libro, somos seres espirituales viviendo esta experiencia humana. Así que, cuando tengamos esa certeza en nuestro corazón, eso nos ayudará a continuar este camino, cumplir con nuestro propósito y seguir adelante. Te invito a que si este mensaje ha resonado en ti, reflexiona en torno al mismo, pero también te invito a que te mantengas, a que se mantengan junto a mí en esta conversación. Vamos a hablar un poco más sobre toda esta temática y quiero hacer especial énfasis en esta parte de la cual he hablado, a situaciones difíciles como por ejemplo la pérdida de un trabajo que nos afecta en el tema económico. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos para salir adelante en una situación como esta, en donde a veces no conseguimos un trabajo nuevo a cierta edad? Vos tenemos una gran capacidad, un gran potencial. Bueno, de esto te quiero hablar. De esto te quiero hablar. Así que mañana continuamos con la conversación. Dios le bendiga.